Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Díaz Hernández, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video voy a enseñarles el proyecto y la fase 5, el cual solicita la guía del curso de tratamiento digital de señales, en donde encontraremos distintas unidades que desarrollamos dentro del curso y el proyecto final a desarrollar. Introducción. En la presentación del curso de tratamiento digital de señales se encontraron alrededor de 3 unidades, las cuales se dividieron en 5 fases, incluyendo la fase final. Encontramos en este PowerPoint, encontramos fase 1, reconocimiento del curso y del tratamiento digital de señales, donde podemos encontrar diferentes definiciones, las cuales, por ejemplo, como cuál es la diferencia entre una señal análoga y una digital, diciendo que las medidas físicas se utilizan cuando hablamos de utilizar señales analógicas que son especialmente usadas para llevar a cabo la transmisión de elementos de video o de sonido. En el otro lado de la balanza tenemos las señales digitales que se usan de una forma más frecuente debido a su flexibilidad y polivalencia. Podemos encontrar aquí una imagen donde nos indica sobre qué se trata una señal analógica y una señal digital. Podemos a simple vista se puede diferenciar cuál de las dos es la analógica, que indica que para llevar a cabo la transmisión de elementos de video o de sonido, se utiliza cuando hablamos de utilizar señales analógicas, son especialmente usadas para llevar. ¿Qué es una señal discreta? El otro tipo básico de señales es, es, un- es otro tipo básico de señales para el cual la variable independiente tiempo es discreta, es decir, que están definidas para un conjunto de valores discretos de su variable independiente. Se define también que es una señal continua. Uno de los dos tipos básicos de señales para las cuales la variable independiente es continua, es decir, son señales que están definidas para un intervalo continuo de valores de su variable independiente. El procesado digital de señales es un área de la ciencia, la técnica y la ingeniería que se ha desarrollado enormemente durante los últimos 30 años. Cabe recalcar de que hoy en día se ha experimentado muchas maneras de poder encontrar el significado de señales, y con el desarrollo de la tecnología podemos encontrar diferentes maneras de programar y de que pues, los filtros existen de esta manera y podemos encontrar desde entrada analógica, el cual emplea un diagrama, ¿sí?, presentando su salida analógica. Podemos encontrar también la fase 2 que nos habla sobre señales análogas digitales continuas, discreta y sobre muestreo. Definiendo señal de muestreo es cuando se maneja por medio de un motor analógico digital, el cual tiene como referencia la señal inicial. Se multiplica con la mancha o espectro en frecuencia y obtiene un resultado, una nueva señal, el cual está constituida por un tren de impulsos. ¿Qué es una señal cuantizada? Podemos encontrar aquí en la definición de una señal cuantizada, es la forma más fácil de poder acomodar la señal, como de ecualizarla, si se dice que se establece un conjunto discreto de valores que la señal puede tomar en cada instante de muestreo y se aproxima el valor de la señal a cuantificar al valor más cercano de este conjunto, es decir, de que teniendo la señal original, vamos a cuantificarla teniendo un valor cercano al original. ¿Cuáles son los pasos para convertir una señal análoga a una digital? Primero se debe cambiar los niveles de cuantificación de la señal por medio de códigos binarios, así como se encontró en esta imagen de acá. Teniendo en cuenta los códigos de bits, será posible establecer una señal exacta a como se tenía la original utilizando el método LPCM, el cual genera una muestra exacta de nuestra señal nueva en una cuadrícula. De nuevo, se puede observar en esta imagen. ¿Cuál es el fenómeno del alias o aliasing? Este proceso se define como el efecto que se produce de señales continuas distintas
generando por un muestreo incorrecto de la señal que se está digitalizando. Indique cuál es el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist es quien indica que una señal analógica se puede cuantificar perfectamente por medio de una ecuación, utilizando el teorema fundamental. Matemáticamente es una señal digital, ya que toma la señal base de muestreo, el cual debe ser igual o mayor o el doble de ancho de su banda. ¿Qué es frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo es la que permite codificar una señal digital en un estado original a la señal analógica inicial, a la señal digital casi igual, y por medio de procesos matemáticos se obtendrá una señal igual a la original. ¿Qué es el ancho de banda? Es la frecuencia máxima de operaciones de un componente, ya que gracias a esto podremos darnos cuenta a cuánta capacidad podrá trabajar el componente. ¿Cuál es la diferencia entre el teorema de muestreo y el teorema de Nyquist? La diferencia principal del teorema trata solo de utilizar el teorema de Nyquist, utiliza la multiplicación por un tren de impulsos. Esto no se podrá tener una señal tan exacta como lo haría el teorema de Nyquist. Fase 3. Transformada Z y transformada de Fourier. ¿Qué es un sistema lineal e invariante en el tiempo? Un sistema lineal e invariante, como su mismo nombre lo indica, es aquel que tiene valores fijos y características, el cual significa que al momento de obtener un resultado siempre va a ser igual al valor de la entrada inicial. ¿Qué es la transformada Z? La transformada Z se define como una señal discreta dentro de un término complejo, siendo una señal análoga a la transformada de Laplace, el cual en la sumatoria de sus términos va desde menos infinito hasta infinito, siendo calculada la transformada de una forma geométrica, siendo una serie de términos elevadas a una potencia entera. ¿Cuál es la diferencia entre la transformada Z bilateral y la unilateral? La transformada unilateral es una forma alternativa a la bilateral, ya que en los casos de x sub n está definida únicamente n es mayor a 0 o igual que 0, ya que en la unilateral es utilizada en análisis causales especificados por ecuaciones en diferencia con las condiciones iniciales y coeficientes constantes. La transformada Z presenta una ecuación el cual presento en esta imagen en un tiempo discreto. Si la señal es causal de la transformada Z bilateral cambia a la transformada Z unilateral, definida como es presentada aquí. Por medio de esta ecuación. ¿Cómo se calculan los polos y ceros de una transformada Z? La representación de los polos y ceros se emplean en una gráfica por medio del sistema complejo, el cual se denomina diagrama de polos y ceros. ¿Qué es una transformada de Fourier? Es un proceso matemático el cual transforma una señal de tiempo de dominio a una de tiempo de frecuencia, teniendo en cuenta que el dominio de una función puede tomar el valor según el tiempo de origen. ¿Qué es la transformada inversa de Fourier? La transformada inversa de Fourier, inversa como su nombre lo indica, es la que dentro de la función empleada se tiene un signo negativo, haciendo que exista una transpolación del complemento yuxtapuesto. La transformada de Fourier y la transformada inversa presentan una ecuación de la siguiente manera. ¿Qué es transformada discreta de Fourier? Es una técnica matemáticamente utilizada en la transformación de Fourier, el cual transforma una función matemática en otra. ¿Qué es la transformación rápida de Fourier? Es un proceso mucho más rápido, como lo indica su nombre, empleado en la digitalización de señales, el cual fue propuesto hace poco, es decir, en 1965, por dos personas, el cual desarrollaron el algoritmo matemático para el cálculo de series complejas. Filtro digitales y tipo IIR y FIR, el cual utilizaremos dentro del proyecto final.
Para eso tenemos que conocer los conceptos básicos y los principales, como que es un filtro digital, pues el cual ya conocemos bastante, que es un tipo de filtro que opera sobre señales discretas y cuantizadas, implementando una tecnología digital. Depende de las variaciones de las señales de entrada en el tiempo y amplitud. ¿Qué es un filtro pasabajos, pasaltas, pasabandas y rechazabandas? Estos filtros son los que vamos a ir desarrollando dentro del proyecto final por medio de ecuaciones, teniendo el ancho de banda, el cual nos indica la guía, porque nosotros tenemos operadores como Tigo, Movistar, Claro, el cual tienen un ancho de banda predeterminado o definido, el cual lo utilizaremos para el desarrollo del proyecto final. Filtros pasivos. En los sistemas de comunicaciones se emplean filtros para dejar pasar solo las frecuencias que contengan la información deseada y eliminar las restantes. Pasa-baja. Siendo el primer filtro, su funcionamiento es a base de un condensador y resistencias, el cual se comporta como una resistencia dependiente de la frecuencia por la relación. Un filtro pasa-altas está representada en una conexión de salida distinta, la cual en vez de tomarse del condensador se toma de la resistencia. El, el rechaza banda, también conocido como filtro eliminador de banda, no permite el paso de señales en donde las frecuencias se encuentran comprendidas entre las frecuencias de corte superior e inferior. El filtro pasabanda es un filtro de tipo electrónico que deja pasar determinado rango de frecuencias. ¿Qué es un filtro de respuesta de impulso finita? Es decir, que este es de lo que vamos a trabajar nosotros, de lo que les venía hablando hace poco. Es un filtro de respuesta de impulso, un tipo de filtro digital el cual es finita porque coloca a cero en un número finita de muestra de intervalos. Esto está en contraste con respuesta infinita del impulso de filtros que tienen regeneración interna. Maneja una expresión matemática el cual se basa en entradas actuales y anteriores. El filtro de respuesta infinita consta de filtros digitales en el que si la entrada de una señal de impulso o la salida dentro de un número infinito de términos no nulos, siendo que nunca volvería al reposo. ¿Por qué es necesario colocar ventanas cuando se diseña un filtro FIR? Una técnica de ventaneo cola que primero las especificaciones de respuesta en frecuencia determinan su correspondiente en respuesta al impulso. Para ella, diseñar un filtro FIR con características específicas tenemos para las ecuaciones, como lo indico acá en esta parte. ¿Cuáles son los métodos más comunes para hacer un diseño de filtro FIR? Los métodos para el diseño de un tipo de filtros son los métodos de las ventanas, muestreo en frecuencia y rizado constante, siendo estos los métodos sencillos a utilizar, pero teniendo desventajas ya que se especifican WP y WS de ciertas formas precisas. La diferencia entre estos métodos comunes de diseño cuenta que el método de ventanas no fía de manera adecuada las frecuencias WP y WS, ya que estas dependen del tipo de ventana y de la longitud seleccionada, a diferencia que el muestreo en frecuencia controla perfectamente la anchura de la zona. Aquí podemos encontrar una gráfica del cual tengo empleando el método de Fourier. ¿Qué ventajas tiene un filtro FIR con un IIR y viceversa? La ventaja del filtro IIR sobre el filtro FIR es la que no se requiere de una máquina o computadora grande y suele utilizar la transformación bilineal, con lo que no son demasiados cálculos a comparación del filtro FIR, que se requiere de una máquina o computadora más o de tamaño medio, y la complejidad sobre este depende de la longitud de su señal. En cuanto al efecto de la cuantificación de los coeficientes, el filtro IIR es un problema puesto que puede hacerse algo inestable, a diferencia del filtro FIR, con una estructura recursiva no es un problema para él. Aquí definiendo los últimos
puntos. ¿Qué es el rizo? La banda de paso de un filtro es también conocida como fluctuación, siendo un pequeño componente de alterna que da tras rectificarse de una señal a una corriente continua. Indica cómo es un filtro anti-aliasing. También conocido como filtro antiplegamiento, es un filtro paso bajo analógico el cual está presente en dispositivos de digitalización que limpia señales antes de hacer una conversión analógica. Presentando la última fase, tenemos el proyecto final, el cual indica la guía que debemos de realizar. eh, un grupo de estudiantes de la Universidad de UNAD han decidido formar parte de grupos de investigación con el fin de enfatizar cada área de conocimiento sobre tratamiento digital de señales. Por lo tanto, junto con la Agencia Nacional de Espectro ANE, han decidido realizar filtros digitales para el uso de espectro radioeléctrico asignado a los operadores móviles en Colombia para tecnologías 2G, 3G y 4G, de, donde nos presentan que tenemos 4 operadores. De allí tomé este que dice espectro radioeléctrico total de un ancho de banda de 25 MHz asignado en la banda de 800 MHz, representándolo dentro de una gráfica y realizando el ancho de banda, hallando el ancho de banda, también asimismo la frecuencia resonante y la frecuencia, teniendo en cuenta que este espectro radioeléctrico es proporcionado por el operador de Claro, así como lo indica la guía, así como este otro que es el espectro radioeléctrico total de ancho de banda de 30 MHz asignado en la banda de 1900 MHz. Aquí mismo represento la gráfica. Este hace parte del operador móvil Movistar, el cual ellos indican que tienen un rango determinado de ancho de banda. Se conocieron los conceptos de señales y filtros, se utilizaron técnicas de muestreo y cuantización para el desarrollo de una señal. Este es la presentación que tengo para ustedes, espero les haya gustado, gracias.